Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. ¿Cómo están en esta maravillosa mañana? Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, de estar aquí en este momento que me dan la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Y más agradecida le estoy a Dios por darme esta gran oportunidad de poder compartir las bendiciones, los grandes tesoros que se encuentran en la Biblia para nosotros. Y hoy en tu programa, El Rescate, le damos la oportunidad a Dios que venga a rescatarnos, a amarnos, a llenarnos con su Espíritu Santo y fuego. Amén. Y también vamos a dar el estudio bíblico sobre el don de lenguas. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo y hoy nos toca hablar sobre el don de lenguas. Hay 9 dones principales, que un don es un regalo. Ya hablamos sobre el don de conocimiento la semana pasada, el don de discernimiento de espíritus, y hablamos sobre la sabiduría. Esos son los dones de ciencia, de conocimiento, de sobrepasar de sobrepasar el conocimiento humano y contactarte con el conocimiento de Dios. Y estamos ahora tocando los dones de comunicación, que es el de interpretación de lenguas, va a ser la semana que viene, las clases, el idioma de lenguas y el de la profecía. Qué interesante, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar el don de lenguas. No sé si recuerdan ustedes que en el día de Pentecostal estaba allí todos unánimes, juntados, juntos. Todos estaban juntos. Y al estar juntos, cayó el poder del Espíritu Santo. Y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Había personas ahí que no sabían el idioma hebreo, que eran extranjeros. Entonces ellos no entendían lo que estaba pasando. Entonces, imagínate, cayó la presencia y el poder de Dios sobre los que ya habían recibido a Jesucristo con su conocimiento y sabiduría, y empezaron a hablar en otro idioma. Empezaron a hablar en el idioma de las personas que estaban ahí presentes, que no sabían el idioma. Y empezaron estas personas a sentir el amor, el poder de Dios, a abrir el entendimiento. Su entendimiento se abrió sobre el Evangelio, sobre el proceso de salvación. Entonces así estábamos en el Pentecostés. Ese es el don de lenguas. Cuando Dios quiere dar un mensaje en otro idioma. Y recuerda, es el Espíritu Santo, son los dones de poder del Espíritu Santo, que está haciendo todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos dones es para avanzar el Evangelio, para que el reino de los cielos crezca, para que Dios pueda usar a las personas como Él quiere usarlas con su poder y su gloria. Amén. Ahora vamos a ir a unos textos bíblicos que les voy a dar la diferencia del de hacer oración en lenguas y el don de lenguas. Y también de paso vamos a hacer la interpretación de lenguas. ¿Por qué no? Claro que sí. Dice en Corintios capítulo 13 del 1 al 7. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí te está dando la separación. Te está diciendo que hay lenguas humanas y que hay lenguas angelicales. Y en 1 Corintios 14, en el texto 2, dice así, porque el que habla, el que hace oración en lenguas, no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios
con el Espíritu. Cuando estamos haciendo oración en lenguas que viene desde lo más profundo de nuestro corazón para hablar hacia Dios, no te tiene que entender nadie, no tienes tú que saber lo que estás diciendo, no tienes que saber absolutamente nada, solamente te vacías todo, haces el clamor, los gemidos del corazón, gemidos del Espíritu Santo que está adentro de ti. Amén. También aquí dice en Romanos del 8:26 al 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí es donde vienen los gemidos, el clamor de nuestro corazón. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Dirás tú, ¿por qué los santos, hermana Blanca? Cuando nosotros somos llamados de la oscuridad a la luz, que recibimos a Jesucristo, que nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios, en ese momento llegamos a estar sentados en el tercer cielo. Muy cierto, no todos actuamos como que estemos aquí conectados con el tercer cielo. No todos actuamos así al llegar a Cristo. Es un proceso de deshacernos de los deseos pecaminosos humanos, de las tradiciones, costumbres que quizás estemos llenos nosotros de ellas. Pero no dejamos de estar sentados en el tercer cielo con Cristo Jesús si seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados, de darle la oportunidad a Él de entrar. Muchas gracias por estar aquí, se lo agradezco mucho. Su presencia es muy importante para nosotros, gracias. Y entonces por eso se dice santo, porque tenemos la oportunidad de santificarnos. Tenemos la sangre de Jesucristo, que no hay ningún proceso más duro, más poderoso que para limpiar nuestra mente, nuestro pasado, nuestras traumas, las tradiciones humanas, las adicciones, las aflicciones. Lo más poderoso que hay es el nombre de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que a eso se doblará, toda rodilla se va a doblar. Amén. Estamos hoy en vivo, gracias por su compañía, gracias por sus aplausos, se los agradezco mucho, significan bastante para mí, gracias por su apoyo y su compañía. Vamos a estar en vivo los domingos a las 10 de la mañana, ojalá que me puedan acompañar siempre. A lo mejor no voy a poder interactuar mucho, pero saben que los amo en el amor de Cristo y que estoy aquí, pero gracias por la oportunidad de compartir. Y entonces por eso se nos dice santos, porque tenemos la oportunidad de ser santificados con el poder de la palabra y bajo el nombre de Jesucristo. Entonces dice aquí que a veces nuestro espíritu, nuestro corazón, tiene algo adentro de nosotros que nos quiere dejar saber y no sabemos clamar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer cuando venimos a Cristo es someternos a Dios. Dice un texto bíblico, sométete a Dios, resiste al diablo y se tiene que ir. El someterte a Dios es lo esencial. Y al someterte a Dios, le tienes que dar el uso de tu ser, le tienes que invitar a entrar en ti, a hacer una obra nueva en ti, a hacerte una nueva persona en Cristo Jesús. Y una de las maneras que Dios utiliza para someternos a Él es el don de lenguas. Yo he visto muchos en la oración de lenguas. He visto a muchas personas que con gran pesadez en su corazón, grandes cargas del pasado, y se someten a Dios y empiezan a orar en lenguas, y todas esas cargas se desvanecen. Eso es orar en lenguas. Cuando le permites a Dios usarte y que gima dentro de ti, que te
asocias con Dios para unirte para una oración de poder? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No lo tenemos que saber. Eso es lo que no tenemos que saber. Ahora está también la traducción de lenguas. Todo esto son lenguas, idiomas angelicales. Es un idioma. Si seguimos perseverando en la oración en lenguas, practicando lo mínimo 1 hora al día, te prometo que Dios te va a dar la traducción de lenguas, la interpretación de lo que estás diciendo. Porque muchas veces ponemos la mente, ponemos el espíritu, dices, no, pues hace un ratito para allá, espíritu, quiero poner mi mente, quiero pensarme a poner qué es lo que estoy diciendo. Dios tiene la capacidad de enseñarte. Acuérdate que Dios dice, añora, pide los mejores deseos, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Amén. Si tocamos a Dios y le decimos, Señor, está bien, yo puedo orar en lenguas, pero quiero que me des la interpretación junto con estas lenguas. Él es un Padre amoroso. Si nosotros le damos buena comida a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, si vamos con nuestro Padre Celestial y le pedimos pan, ¿tú crees que Él te va a dar una víbora? No, Él no te va a dar una víbora jamás. Tú puedes ir, pídele el don de lenguas, pídele la oración de lenguas y pídele la interpretación. Ahora también hay que esperar con amor, en paciencia, a recibirlo, porque es un regalo y el regalo se nos va a dar cuando Dios desea dárnoslo. No porque no lo agarremos enseguida, significa que no lo vamos a agarrar nunca o que Él no nos lo quiere dar. Solo significa que quizás quiere estar más cerca de ti, quiere más de ti, quiere ver hasta cuándo estás decidido tú a seguir clamando. Yo una vez escuché un pastor, él estaba diciendo que muchas veces nos deja Dios en una situación para que nos acerquemos más a Él, porque Él le hace feliz nuestra presencia, le hace feliz nuestra comunicación, nuestra dedicación con Él. El tiempo que pasamos con Dios, Él lo agradece y Él lo añora. Él quiere estar contigo, conmigo, más de lo que tú quieres estar con Él. Él quizá quiere más de nosotros, quiere que lo estemos estudiando más, que penetremos, pero con paciencia llegaremos a la meta. Ahora vamos a hablar un poco en Efesios 6:18. Dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos, lo que les estaba diciendo, amén. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Una de las maneras, dice aquí que tenemos que orar sin cesar, orar por todo, por todos, estar aquí en oración y nunca darnos por vencidos, ¿verdad? Y dice aquí, orar siempre. Si estamos trabajando, si yo estoy aquí platicando contigo, comunicándome contigo, pues no puedo estar orando y comunicándome contigo al mismo tiempo en el área física, en mi lenguaje. Pero adentro de mí está mi corazón, está mi espíritu, y si ya tengo el don de oración de lenguas, que es diferente al don de idioma de lenguas, entonces yo puedo estar ahorita dentro de mí orando en el espíritu mientras estoy hablando contigo. Puedes estar en una comunicación con alguien y orando por esa persona, usando el Espíritu Santo. Y muchas veces nuestro conocimiento es limitado.
Las palabras que tenemos para usar son limitadas. Quizás no nos acordamos de todo en ese momento que deseamos orar. Pero el Espíritu Santo no tiene límites. Cuando estamos orando por vía del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, puedes estar orando por horas. Todo el día si gustas en tu espíritu y en tu corazón. Ahora vamos al libro de Judas, el texto número 20. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificándonos. Cuando hablamos en el idioma de espiritual, no oramos en oración. Tiene que ser edificado el pueblo. Las personas que estén alrededor de nosotros tienen que estar edificadas. Una de las cosas que sí las personas han rechazado la oración de lenguas es porque ha habido el mal hábito o el falta de entendimiento, de conocimiento, de que no estemos ahí. Entonces, si yo me pongo ahorita a hablar contigo en lenguas, en mi oración de lenguas, si hay un propósito del Espíritu Santo, tú vas a entender. Amén. Y Dios me va a dar la interpretación a mí o a ti para edificarnos. Pero si yo me pongo a orar en lenguas con mi propia fuerza, sin acompañarme, sin asociarme con el Espíritu Santo, entonces te estaré dando confusión. Amén. Te estaré confundiendo. Y Dios no es un Dios de confusión. Por eso es que muchas iglesias lo prohíben. Pero prohíben hablar, por ejemplo, desde el púlpito, desde una oración, que vas a estar orando por alguien, no ores por ellos en lenguas, porque no van a entender y no se edifican. Si vamos a estar haciéndolo en público, todos tienen que ser edificados. Dios es un Dios de justicia, es un Padre amoroso, que Él no tiene acepción de personas. Si nomás alguna persona se quiere poner en un lugar para que lo vean, orar en lenguas, decir que es muy espiritual, pues eso no va a ir respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que va respaldado de Dios es lo que edifica, lo que expande el amor en el reino de los cielos. Amén. Vamos a hablar ahora de Corintios, el capítulo 14. Especialmente el versículo 14, ¿verdad? Del capítulo 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Menciona claramente orar en lenguas. ¿Qué significa esto? Primero, es muy valioso estudiar el contexto. 1 Corintios capítulo 14 es primeramente una comparación y contraste del don de hablar en lenguas y el don de orar en lenguas. Los versículos 2 y 5 aclaran que Pablo veía a la profecía como un don superior al de las lenguas. Porque las lenguas para orar, te digo, son privadas. Y luego están las públicas. Y luego ya está la profecía, que vamos a estar estudiando también la profecía. Al mismo tiempo, Pablo exclama el valor de las lenguas y declara que se alegra de hablar en lenguas más que todos. El apóstol Pablo, él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero cuando él estaba exhibiendo un tema a la comunidad, él hablaba en idioma entendible, porque él quería edificar. Él dice, yo hablo más que todos ustedes, pero no me pongo a hablar como en lenguas, sin orar en lenguas, para que ustedes no me entiendan. ¿Ves el poder de él? De que él oraba lenguas más que todos, pero se controlaba. Siempre el espíritu de profecía, el espíritu de lenguas se pueden controlar. Que alguien te diga, no, es que yo no puedo parar en lenguas porque no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. En Hechos capítulo 2 se describe la primera aparición del don de lenguas. En el día de Pentecostés los apóstoles hablaron en lenguas. Hechos capítulo 2 aclara que los apóstoles estaban hablando en lenguas humanas. Hechos, la palabra traducida lenguas,
tanto en Hechos capítulo 2 como en Primera de Corintios capítulo 14 es glosa, que significa idioma. Esa es la palabra que le procede nuestra moderna palabra glosario. Hablar en lenguas es la habilidad de hablar en un idioma que la persona no conocía, a fin de comunicar el evangelio a alguien que hablara ese idioma. En la región multicultural de Corinto, parece que ese don de lenguas era especialmente valorado y prominente. Los creyentes en Corintio podían comunicarse mejor el evangelio y la palabra de Dios como resultado el don de lenguas. Sin embargo, Pablo deja totalmente claro que aunque este uso de las lenguas debía ser interpretado, que todos lo deban entender al estar en público. Un creyente en Corintio hablaría en lenguas proclamando la verdad de Dios a alguien que hablara ese su idioma. Entonces, ese creyente o oso creyente en la iglesia debería interpretar lo que se le había hablado, para que toda la asamblea pudiera entender lo que se había dicho. Y recuerden, esto es un idioma. Cuando eres un niño chiquito, ¿qué vas a empezar a hablar? Va, ma, pe, cosas así cortas. Y ya cuando este niño va creciendo, tiene la edificación de todos, ya sabe, tiene el entendimiento, se puede expresar, se puede comunicar, se puede entender. Amén. Pero cuando estamos en el espiritualmente, tenemos, dice la Biblia, el justo andará por fe. Si tú el primer día que empiezas a hablar en lenguas, eres un bebé, ¿verdad? Hablando en lenguas. Dices, ¿pero qué dije? Te dices, ¿qué dije? Ten paz. Dios te lo va a contestar, pero tienes que desarrollar el idioma de la lengua. Tienes que caminar en fe. Tienes que ir y decirle a las personas, estoy en el proceso, quizás tendrás que comunicarte solamente con Dios, porque dice aquí, muchas veces tú eres el único que te edificas. Y ya con el tiempo, con el pasar de los años, de los meses, yo no sé lo que te tome, cada persona es diferente, según la voluntad de Dios y el tiempo que dedicamos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar aprendiendo con paciencia y en amor. Y por eso Dios te dice muchas veces, ora conmigo solamente. Quédate aquí conmigo, pásate este tiempo conmigo orando, edifícate a ti mismo conmigo. Yo te edifico mientras hablas en lenguas. Porque quizás las personas que están alrededor de ti no alcanzan a comprender tu proceso, porque no están pasando por tu proceso. Indica que el don de lenguas debe ser, interpretado cuando es el idioma, cuando hablas en público. Aún el caso de los instrumentos musicales, como la flauta, el arpa, se reconocerá que si tocan se nos dan distintos sonidos. Todos nosotros vamos a sonar diferentes. No hay que juzgar porque recuerden que es el Espíritu Santo el que se está conectando con ese ser humano para intentar hablar en lenguas. Quizás esas lenguas para nuestro idioma cotidiano, nuestro idioma diario, sea gracioso. Pero hay que limitarnos a no burlarnos del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que todos los pecados se nos serán perdonados, menos la blasfemia con el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, llevar todo con Dios, orar con Dios. Amén. Y recuerda, todo lo que tenemos que hacer para recibir el don de lenguas, de idioma de lenguas, para recibir la oración de lenguas, es pedirlo. Vamos a hacer una oración para pedirlo y después les voy a dar un ejemplo de lo que es la oración de lenguas y la interpretación de lenguas, ya que lo hemos hecho por varios años, el Señor nos ha concedido y todo esto es para honra y gloria de Cristo Jesús, que Él es el que nos da la misericordia,
de Él es hasta el oxígeno, sin Él nada podemos hacer. Amén. Repite después de mí, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo a tu presencia. Te pido que me perdones mis pecados y me laves con tu sangre. Deseo que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón, haz tu trono en mi cerebro y en mi corazón. Yo te amo, ámame, déjame sentir tu amor. Lléname, guíame, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Te cedo mi libre albedrío. Ahora, Señor, también quiero ser bautizada con la evidencia de hablar en lenguas o de orar en lenguas y la interpretación de lenguas. Dame paz y paciencia mientras aprendo estos idiomas angelicales. En el nombre de Jesús lo recibo. Amén. Ahora vamos a hablar palabra. Ahorita voy a hablar en público en lenguas, así que el Espíritu Santo me va a dar la interpretación. Amén. Yo tengo ya esa confianza porque tengo una relación, una conexión que me ha, como quien dice, a veces hasta me ha salvado la vida. Es una relación que se construye, es un edificio, y si tú no lo puedes hacer está bien. Hay que tenernos amor y paciencia y solamente saber que si Dios lo puede hacer para mí, Él lo puede hacer para ti también. Él no lo hace a ninguna acepción de personas. ¿Ok? Barambri, shashate kalambarambara, sasate kalambaram, barambara, sasate karambarambara, sasate kalam. Barambara, sasate karambarambara, sasate karambarambare, sasate. Barambri, shashate karambara, sasate karambaram. Ok, ahora la interpretación de lenguas es esta. El enemigo de nuestras almas en este mundo siempre querrá atraparnos. Nosotros debemos huir, someternos a Dios, resistir al diablo y huir. Y con perseverancia lograrás la victoria. En el nombre de Jesús sello toda esta oración. Y ya ves qué bonito. Yo no quería dar esa advertencia, no estaba en mis planes darla. Pero cuando invitamos al Espíritu Santo que venga a hablar, Él habla. Amén. Y que nos dé la perseverancia a ti y a mí, a todos nuestros seres amados, de seguir adelante hasta el final. Gracias por estar conmigo. Te amo en el amor de Cristo. Si necesitas que te acompañe a algún hospital, algún funeral, alguna meditación, ya sabes, aquí está tu hermana Blanca. Si no tienes Biblias, estamos regalando Biblias y haciendo estudios bíblicos. Ten un hermoso día y te amo en el amor de Cristo. Adiós.